Hola, buenas tardes. Voy a hacer un video sobre William Ogburn, es el tercero, esta vez con menos elaboración y más repetición de una tabla que realizó sobre los efectos sociales de los inventos, que fue uno de los videos que hice, más conceptual. Ahora vamos a ver cómo él hace una análisis y una secuencia de 150 eh, resultados que siguieron a una sola invención técnica. Son resultados técnicos y también sociales. O sea, da resultados técnicos y también sociales y ahora lo vamos a ver. Que es la idea central de esta idea de William Ogburn de que el invento técnico genera efectos sociales notables. Algo que, bueno, cualquiera que no sea William Ogburn o cualquiera que no sea sociólogo ya lo sabe, pero él solamente lo sistematizó. Y lo escribió y lo sistematizó. Y le dio una idea teórica a esto. Así que vamos a completar ese video con este gráfico y luego estas imágenes, si puedo las escaneo mejor y las subo a mi blog eh, o se compran el libro que es Sociología, muy barato. Eh, lo primero que habíamos dicho en un video es que un invento solo tiene múltiples influencias sociales. Y acá están las flechas. Cada flecha es una múltiple consecuencia de un solo invento. Y dice Ogburn, las influencias de un invento importante como por ejemplo la radio a menudo fluyen en varias direcciones y afectan a muchas instituciones y costumbres diferentes. Acá va a analizar el efecto de la radio, centrado en la radio, no en el automóvil, no en la máquina a vapor, sino va a estudiar qué efectos tiene la radio sobre la cultura, la religión y otros inventos y las maneras de comportarnos, o sea, sobre las instituciones, sobre las costumbres, incluso sobre las relaciones interpersonales y las emociones. Así que vamos a repasar lo que él dice. Uno los divide en varios bloques de consecuencias. Uno sobre la uniformidad y la difusión, la titula la parte uno y empieza con las consecuencias. De la invención de la radio. Uno, la homogeneidad de los pueblos aumenta a causa de estímulos semejantes. Dos, las diferencias regionales sobre temas culturales son menos pronunciadas. Tres, la penetración de la cultura artística y musical de las ciudades en los campos, en los pueblos y en el campo. Escuchar Rolling Stone en el campo. El nivel ético de la ciudad se hace más familiar al campo. Parecen cosas raras, ¿no? El campo. Cosas raras, gente rara. Que es, claro, propio de la ciudad. La radio lo permite la comunicación. Podemos decir que la radio es lo que sería, podemos, hoy la internet, ¿no? La radio fue muy revolucionaria. 5. Las distinciones entre las clases sociales y los grupos económicos disminuyen. Ahí, bueno, está bien. Muchas cosas se pueden objetar. 6. Las regiones aisladas se ponen en contacto con los acontecimientos mundiales. ¿Verdad? 7. Los pueblos primitivos hallan un nuevo mundo ante sí. 8. Las restricciones impuestas por la censura dan como resultado menos experimento y más uniformidad. Esa consecuencia es interesante. Cada consecuencia podemos analizarla punto por punto. Esta me dejó pensando. Las restricciones impuestas por la censura dan como resultado menos experimento y más uniformidad. Está bien, aparece la censura, una técnica de la censura, porque la radio se vuelve demasiado popular, ¿no? Está bien, ese es el enfoque. Luego, 9. Favorece la amplia diseminación de las lenguas. 10. La estandarización de los vocablos y decadencia de los dialectos. 11. Ayudan a la correcta pronunciación, especialmente en las palabras extranjeras. 12. Esta puede ser algo un poco más baladí. 12. Difusión cultural entre naciones, como entre los Estados Unidos y Canadá y viceversa. Luego, consecuencias en el ítem 2 sobre el recreo y la diversión. 13.
Otra modalidad para recreo y entretenimiento. Bueno, sí, tenemos otra modalidad para entretenernos, para pasar el rato. Una telenovela teatral, por ejemplo. El placer de la música enormemente popularizado. Mayor oportunidad para tener buena música en las áreas rurales. Pasás Mozart, escuchás Mozart en un área rural, baja. Se favorece la fabricación de mejores discos musicales de gramófono. Bueno, la calidad empieza a ser importante. El contralto, esto es interesante, el contralto favorecido sobre los sopranos por una mejor transmisión. Interesante, las ondas de radio transmiten el contralto mejor que el soprano. El contralto favorecido sobre los sopranos para una mejor transmisión. Interesante lo que analiza. El radioamplificador disminuye la necesidad de voces fuertes de concierto. El radioamplificador disminuye la necesidad de voces fuertes de concierto. 19. Establecimiento del juguete melodramático como pocos caracteres y voces contrastadas. Con pocos caracteres, establecimiento de juguete melodramático con pocos caracteres y voces contrastadas. Entiendo, hay algo que no entiendo. Resurgimiento de antiguas canciones, al menos por algún tiempo. Mayor aprecio de la naturaleza internacional de la música. Entretenimiento de inválidos, ciegos, sordos, parciales, etc. Sí, interesante eso. Si no puedes salir de tu casa, incluso si estás enfermo, también no puedes salir de tu casa, es un gran obsequio en la radio. También estaba en obviamente, los libros, pero esto es popular, a nivel popular, ¿no? Con el desenvolvimiento de la idea reformadora, más instalaciones penales. Esto es interesante. Con el desenvolvimiento de la idea reformadora, más instalaciones penales por la radio. Más instalaciones penales por la radio. Generalmente se admite un aumento de interés en los deportes. Cierto, esto es cierto. Mayor interés en los deportes. También lo logró el cable. Recuerdo que cuando llegó la televisión por cable, aumentó enormemente el interés por los deportes. Empezamos a ver deportes en serio. Antes mirábamos el diario de que había ganado un partido Guillermo Vilas, pero ahora lo podemos ver. En la radio, bueno, también hay relatos radiales del deporte. Ligera estimulación del baile en pequeñas reuniones. Distracción en trenes, barcos y automóviles. Luego, inciso 3, sobre el transporte, el efecto que tiene sobre el transporte la radio. Las ondas de radio permiten a los aviadores mantener el rumbo. Los receptores de dirección guían al puerto con velocidad y seguridad. Ayuda proporcionada a los barcos en las tormentas. Mayor seguridad para los aviones en el aterrizaje. El sistema de radio se proyecta también ahora para los aterrizajes sin visibilidad. Los relojes son confrontados por señales de tiempo. La radiodifusión del estado del tiempo ayuda al aviador. Son posibles las operaciones de corretaje en los barcos. Vamos a pasar a la siguiente página. Acá continúan otras consecuencias sociales de la radio. Recepción de comunicaciones en ruta por viajeros en avión. Comunicación entre aviones y barcos. Barcos dirigidos para el mejor manejo de los cargamentos. Bueno, básicamente ahí podemos resumirlas todas en menos, ¿no? Esto sí, podemos ir agregando muchísimas. Y quitando también. Eso es a criterio de cada uno. Sobre la educación. Los colegios pueden radiar sus lecciones. La radio ha contribuido a la educación de los adultos. Se utiliza con efectividad en la instrucción lingüística. Se ha demostrado que la compra de textos aumentó ligeramente. La instrucción gramatical escolar mejoró con la radio. El movimiento pro salud se fomentó por emisiones de charlas sobre sanidad.
Comentarios radiados de los acontecimientos actuales. Las relaciones internacionales se hicieron tema importante de discusión, con algunos efectos sociales, sin duda. La radio se ha empleado para llevar a cabo algunos movimientos de reforma. El gobierno radia con frecuencia sus actividades en los diferentes departamentos. Charlas a las madres sobre cuestiones domésticas, cuidados de hijos, etc. La crítica de libros ayuda a la selección y estimula a los lectores. Se estrechan las relaciones entre la universidad y la nación. Provisión de temas de discusión para la reunión de mujeres. Mejores relaciones entre padres e hijos. Mejores relaciones entre padres e hijos. Esto es interesante para un punto para analizar más profundamente. Nuevos métodos pedagógicos, por ejemplo, en cuanto a la lectura y personalidad. Mayor conocimiento de la conducción eléctrica y, finalmente, creación de una clase de radioaficionados. Es cierto, yo conocí los radioaficionados increíbles, que se comunicaban a países extranjeros antes de la internet, increíble, notable. Bien, acá, bueno, también sobre el cine, ciencia ficción también. Había una película, por ejemplo, en Radio Aficionado, y no, es una novela, no recuerdo qué novela, qué cuento es. Bueno, no recuerdo el autor. Se empieza a comunicar con un radioaficionado y se traspasa luego por la radio y aparece en otro lugar. Es un cuento, pero también debe estar en el cine. Bueno, en fin. Luego, sobre la diseminación e información. Educación más amplia de los agricultores sobre temas agrícolas. Previsión de pérdida de cosechas por los partes meteorológicos radiados. Instrucción de los granjeros sobre el tratamiento contra los parásitos. La información de los mercados de producción permite mejores ventas. Mensajes importantes telefónicos entre los continentes. Pequeños periódicos todavía en prueba por transmisión de facsímiles. Noticias para los periódicos por emisiones radiadas. Diseminación de noticias por radio en lugar de los periódicos, como durante la huelga británica. Transmisión de fotografías, cartas, etc., especialmente a través de los mares, donde no es aplicable la telegrafía. Notable. Localización más rápida del crimen y de los criminales por parte de la policía equipadas con automóviles con radio. También. Mayor comunicación de los criminales también, para poder escapar. 6. Sobre la religión. Desaliento, según se dice, en los predicadores de pocas facilidades. Está bien, los alienta a los buenos predicadores, la radio. Diseminación del tipo urbano de sermón a las regiones rurales. Diseminación del tipo urbano de sermón a las regiones rurales. Posibles servicios religiosos en lugares donde el sacerdote no puede ir. Oportunidad para seguir los cultos religiosos a los inválidos y otros imposibilitados para ir a la iglesia. Relacionado con lo que hablábamos antes sobre el entretenimiento. Las iglesias que tienen radio han visto aumentar su concurrencia. Las consultas a los locutores religiosos dan nuevas oportunidades para la confesión y confidencia. Bien, ahí vamos en 70 que señaló el autor. Podría seleccionar 140 hasta este punto o haber seleccionado 30. Eso es sin duda posible. Sobre la industria y los negocios. 71. En la industria, las ventas de radio acarrean la ruina de los negocios de fonógrafos. Está bien, te compras una radio y no tenés más un fonógrafo. Ni comprarte discos. Tiene alguna facilidad así. Te pasan la música directamente. Se centraliza la difusión y no se descentraliza. En vez de tener 100.000 personas con fonógrafos en sus casas, tenemos una radio sola emitiendo para 100.000. Mejor registro y reproducción fonográfica que la usada hasta ahora. Se obtiene una baja en las tarifas de transmisión por cable gracias a la transmisión por radio.
Vamos a la página 3. Comunicación en escala en regiones sin telégrafo. Los negocios de la oficina del liceo, etcétera, menguaron grandemente. No sé a qué se refiere acá. Bueno, algunos artistas de la radio solicitaron aparecer en público. Claro, la fama radial, fama de que aparece en la radio. El mercado del piano decayó. Puede ser un factor de ello la radio. Puede ser, ahí lo especula. El coste, claro, es cierto, porque si no tenés radio, la música la tenés que crear vos con tu objeto. Si tenés la radio, la podés crear, ya viene sola, ¿no? Obviamente en el que toca el piano para escuchar música, en el amateur, en el que toca por entretenimiento, evidentemente, y no en el compositor artista. El coste del equipo de hoteles y restaurantes aumentó. Costo de equipo de hoteles y restaurantes aumentó. Se creó una nueva forma de publicidad. Nuevos problemas de la ética de la publicidad por los comentarios a productos de la competencia. Bueno, sí, la mentira también en la radio. Hay una película que es con, a veces cuando te trancas, sabes que no sé por qué se te nublan. Ese Douglas, Kirk Douglas, padre, hizo la película de William Wyler, notable también, sobre una transmisión radial a nivel nacional. Y creó un espectáculo radial increíble y bueno, con muchas consecuencias. Buenísima la película esa, hay que verla. Cualquier interesado en sociología tiene que ver esa película de busca, no recuerdo el nombre, Kirk Douglas y William Wyler. Luego, los anuncios en los periódicos sufrieron influencias. La radio condujo la creación de nuevas revistas. Trajo aumento del consumo de electricidad. Proveyó de empleo a 200.000 personas. Trajo disminución de empleo en la industria del fonógrafo y similares. Ayuda a las compañías de energía y tracción a descubrir infiltraciones por medio de los oyentes. Aumentaron los negocios de las industrias contribuyentes. Aumentaron los negocios de las industrias contribuyentes. Bien, sobre las ocupaciones. Las ventas de música y letras para canciones sufrieron un descenso. Las investigaciones hechas lo achacan a la radio. La venta de música y letras para canciones sufrieron un descenso. Luego, un nuevo medio para la enseñanza del baile, nuevo empleo para cantores, artistas de zarzuela, etc. Nuevos empleos, anunciantes, ingenieros, publicistas, bueno, relatores de fútbol, Víctor Hugo Morales. Las orquestas de baile quizás no aumentaron, pero adquirieron más importancia. Víctor Hugo Morales y el otro relator uruguayo, hay otro, que es el padre de Kessman. Kessman, Víctor Hugo Morales y otro. Son tres relatores uruguayos muy célebres en Uruguay y Argentina. No recuerdo, Kessman no, es local porque es muy vulgar el loco. Pero el otro sí fue fundamental, enseñó mucho. No me acuerdo, el gran relator de fútbol del Uruguay, que también es anterior a Víctor Hugo Morales. Bueno, sobre el gobierno y la política. Se necesitó en el gobierno una nueva función reguladora. Aumentó el problema de la crítica. Surgieron cuestiones legales, empezando por el derecho sobre el aire. Derecho sobre el aire a transmitir ondas, ¿no? Nueva especialización de la ley. Existen 4 periódicos sobre derecho del aire. En ese momento, ¿no? Claro, tenés que conseguir el derecho para poder transmitir. Nuevos problemas sobre derechos de propiedad. De acá aparecen, bueno, las radios piratas. Nosotros le decíamos radios comunitarias, que informaban también por radio noticias, aumentaban la crítica e incluso había allanamientos a estas radios.
porque una radio te denunciaba, bueno, era el mundo del anarquismo, que yo cultivé en la adolescencia en los años 90. 99. Se crearon nuevas asociaciones. Presión ejecutiva en las legislaturas, a través de llamadas por radio. Agencia democratizadora, ya que se difunden programas políticos y discursos para alcanzar un mayor número de personas en un tiempo dado. Agencia democratizadora. Democratizadora y demagogia va junto. No quiere decir que sea bueno. Más demagogia, más democracia. Surgió un sentimiento público en casos de catástrofes, como sequías. Sentimiento público interesante. Sentimiento público en caso de catástrofes. Porque, claro, una catástrofe de la que no te enterás, la lees en el diario el otro día. No es lo mismo que verla en el instante. Empezás a participar de la catástrofe. Bueno, eso pasa en el Uruguay cuando hay los incendios en la Costa de Oro en verano, que son nuestras playas. Hay un sentimiento público por esas catástrofes. Las cuestiones internacionales se modificaron a causa, claro, lo produce la televisión, pero es lo mismo. Las cuestiones internacionales se modificaron a causa de la multiplicación de los contactos nacionales. Las cuestiones internacionales se modificaron a causa de la multiplicación de los contactos nacionales. Se diseminaron rumores y propaganda sobre el nacionalismo. Se diseminaron rumores y propaganda sobre el nacionalismo. Sí, acá, bueno, un tema en boga en ese momento, no sé a qué se referirá. Sobre capaz que para él nacionalismo es fascismo. Sería eso, capaz que para él nacionalismo es fascismo. Así que me parece que sería eso. Bueno, las limitaciones de las longitudes de onda precisan de arreglos internacionales. Comunicaciones más fáciles entre los beligerantes durante la guerra. Los procedimientos para la elección de las convenciones se modificaron en parte. Los distritos electorales se mantienen en relación con las asambleas elegidas. Los oradores políticos consiguen mayores auditorios. Bien, sí, es cierto. Acá tenemos Wilson Ferreira Aldunate. Era mejor que otro, ¿no? Que otro mediocre. Eso ya antes lo había mencionado con los artistas también. Disminuye, disminuye la importancia de las grandes reuniones políticas ante los discursos. Se cambia la forma de la campaña electoral. Afecta la naturaleza de los costes de la campaña electoral. Los discursos tienden a ser más lógicos y convincentes. El llamamiento a los prejuicios de grupos locales disminuye. Él es un amante de la técnica y del progreso, neopositivista. Siempre va a llevar esto como a una... luego, desde un punto de vista crítico, podemos ver algunos errores que puede tener acá, en fin, pero está bien, es cierto también que disminuye. Prejuicios locales, sí. Al nivel nacional no puedes decir algunos disparates que sí puedes decir en tu ciudad o en tu pueblo, ¿no? Estás en tu pueblo y no puedes decir ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, es una ayuda en la obtención de fondos para para la campaña electoral. Se facilitan las campañas electorales para ciertos dirigentes del partido. Las promesas políticas hechas por la radio se dice que obligan más. Sí, que si son orales nadie las registra. Esto es un poco también lo actual también. No sé si obliga más, pero sí te delata, nada más. Podríamos decir, porque vivimos en la televisión y los políticos le encontraron la manera de prometer y aún, aunque quede registrado, seguir con la demagogia. O sea que pero igualmente te obligan de alguna manera, cierto que hay alguna presión. Acá, bueno, la calle prometió bajar impuestos y no subir tarifas y hizo todo lo opuesto en pocos días. Todo lo opuesto en nada de tiempo. Lo único que quedó es es registrado. No sé si, claro, lo obligó a no hacerlo. No, porque lo hizo. Seguimos.
Los altos funcionarios gubernamentales que radian aparecen ante el público de un modo más familiar. Otros inventos. Efectos sobre otros inventos. Acá hablamos un poco sobre inventos sobre que producen efectos sociales e inventos que producen otros inventos mecánicos. Inventos mecánicos que producen inventos mecánicos o inventos mecánicos que producen consecuencias sociales. Acá voy a hablar de inventos que crearon otros inventos. Estimula el desarrollo de otras actividades como la aviación militar. El tubo de vacío, un invento para la radio, se usa en muchos campos, como elevadores, control de automóviles, cambio de corrientes eléctricas, aplicación en la célula fotoeléctrica, según ya se hizo notar antes. Toda una nueva ciencia se está formando con el tubo del vacío. La televisión se ha fomentado por la radio. El uso del fonógrafo estimulado por la radio. El teletipo se ha adoptado también a la radio. Se perfeccionaron los amplificadores para la radio y cintas magnetofónicas. Prospección geofísica ayudada por la radio. Esterilización de la leche por ondas cortas, conservándola fresca durante una semana. Exterminación de insectos, en pequeña escala mediante las ondas cortas. Aumento de la temperatura del cuerpo para destruir infecciones locales o generales. El condensador de tubos de radio usado en diversas industrias para controlar el espesor de láminas delgadas del material, detección de gases venenosos, etc. Relojes automáticos por radio. Y luego efectos varios. La nota que está acá es sobre efectos varios, sí. Vamos a ver. Efectos varios. Reanima un poco los ejercicios a la mañana. El problema del ruido de los locutores de voz fuerte ha causado alguna regulación. Una nueva forma de aparición en el público para los aficionados. También se hace notar que algunos clubs de mujeres han encontrado en la radio un competidor. Esto es interesante. Algunos clubes de mujeres encontraron en la radio un competidor. Interesante. A ver lo de qué se trataba. Las últimas horas han sido reglamentadas en las casas. Las últimas horas han sido reglamentadas en las casas. Bien, cambios en la familia, aquí. Decir, bueno, se escucha radio, pero hasta cierta hora. Hay momentos en el que ya no. El humor como modo de expresión quizás se perdió con la radio. Esto es interesante. Quizás, dice él. El humor como modo de expresión quizás se perdió con la radio. Muy interesante esto. Porque la radio, hay muchos humoristas en la radio, en la televisión, pero el humor como modo de expresión. ¿A qué se referirá? El humor espontáneo, popular, se perdió con la radio. Porque con la radio no puedes hacer humor espontáneo y popular, tenés que hacer humor prefabricado o artístico, guionado. Puede ser eso. Interesante esta conclusión. El crecimiento de los suburbios quizás fue fomentado un poco. La práctica de escribir cartas a celebridades se extendió. Irritación contra posibles excesos publicitarios. Desarrollo de novedades de aritmética y astrología. Novedades de aritmética y astrología. Acá mezcla, bueno, ciencia con pseudociencia. Sería aritmética y astronomía, pero bueno, metió también astrología, que sin duda lo debió tener, sí, como algo entretenido. Los automóviles con radio, yo acá lo hubiese escrito de otra manera. Aritmética y astronomía, para no poner astrología y aritmética juntas. Luego, los automóviles con radio han sido prohibidos en algunas partes, para seguridad. Expresiones nuevas como un niño que está radiando, llorando toda la noche. O sea, una radio que no para. Es cierto, lo tenemos todavía. Sos una radio. Sos una radio, esa expresión la usamos acá en Uruguay. Habla como una radio. Callate un poco que pareces una radio. Bueno, ayuda en la localización de personas necesitadas. Usado para la detección submarina. La mayor celebración de aniversarios favorece el patriotismo.
Acá vieron que, claro, favorece el patriotismo, lo ve como positivo y antes hablaba de nacionalismo. O sea que él habla de, para este autor, nacionalismo es igual fascismo o nazismo, o anticomunismo o antiliberalismo. 146. Emisiones meteorológicas usadas para orientar el plan de recreo de las familias. Emisiones meteorológicas para orientar el plan de recreo de las familias. Mayor distracción de las fiestas de gala. Deberes domésticos y aislamiento más agradable. Distancia más a los famosos y a los aspirantes. Interesante. Salidas para la juventud en la fabricación de radios. Y luego pone una nota acá. El President Research Committee of Recent Social Trends. Bueno, Recent Social Trends. New York, Macmillan, páginas no sé qué. Debería notarse también que esto lo escribió él, lo tomó de un periódico, 1933, acá tenemos la fecha de este texto, valiosísimo, 100 años casi, notable, y es Recent Social Trends, es un texto de él, porque él escribió Tendencias Sociales, esto seguramente es un artículo de él. Debería notarse también que, en algunos casos, los efectos no serían tan claros a causa del obstáculo debido a otras fuerzas más poderosas que operan en sentido contrario. Como ejemplo, la radio, por medio de la emisión de temas educativos y acontecimientos actuales para los adultos en el hogar, suaviza las diferencias existentes entre padres e hijos por el hecho de que su respectiva educación ha sido muy diferente. Esta influencia, muy pequeña, puede, sin duda, ser completamente enmascarada por fuerzas opuestas como el aumento de la asistencia obligatoria de más horas escolares y más particularmente por el aumento del número de hijos que van a la escuela superior. Un invento puede tener efectos en direcciones contrarias. Por ejemplo, la radio ha causado un renacimiento de antiguas canciones, pero también ha popularizado enormemente las nuevas. Puede perfeccionar la dicción y la pronunciación al mismo tiempo que fomenta ciertas modalidades regionales de la pronunciación. Bueno, ahí matiza un poco lo que yo también ya había matizado. Y también me responde a mi incógnita de por qué disminuía la diferencia intergeneracional. Así que, bien, inteligente. No hice trampa, pero bueno, igual esto seguramente lo leí hace algunos años, así que quizás lo tenía escondido en la memoria. En fin. Esto, la verdad que lo pueden leer ustedes, pero como se usa mucho YouTube y la audición, lo hago. Y aparte complemento mis dos otros videos. Y el libro. Bueno, vamos a seguir comentando esto. Algunos efectos sociales de la radio. Un gran invento es un centro de irradiación de muchos efectos diferentes que se despliegan en todas direcciones. Por ejemplo, la radio ha ejercido influencia en el descubrimiento del crimen, en el baile, distracciones de los jóvenes, ha producido nuevas ocupaciones, ha cambiado la forma de las campañas electorales, ha aumentado la seguridad de los aviones y ha reducido el tiempo para propagar para propagar las noticias. Lo que ya vimos, esto estaba en la página, la primera, estaba en otra página y yo lo coloqué acá, porque es gráfico. Luego lo que vimos esto es una síntesis de lo que escuchamos. Así que tenemos la radio en el centro y luego dibujos ilustrativos, buenísimo. Interesante, siempre este autor tiene dibujos en este libro de sociología. Luego, influencias sucesivas de un invento, esto es algo importante en William Knockwood. Y el aeroplano, invento 1 y luego consecuencias 1, 2 y 3. 1 en números romanos, ¿no? 1 es el invento. En realidad no es I en número romano. I es invento. Y el aeroplano I, o sea, invención del aeroplano, afecta a la forma de la guerra. Afecta a la forma de la guerra. 1. La cual, a su vez, aumenta la diferencia entre grandes y pequeñas potencias. 2. Esto, a su vez, modifica el sistema de la política. 3. Así que ahí tenemos una sucesión de consecuencias. Bueno, el aeroplano, podemos agregar a eso el portaaviones,
el portaaviones, las armas nucleares, afecta la forma de la guerra. 1. La cual a su vez aumenta la diferencia entre grandes y pequeñas potencias. 2. La diferencia entre Estados Unidos y Rusia y Rusia y Estados Unidos y Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Esto, o entre Israel y Palestina. Esto, a su vez, modifica el sistema de la política. Claro, modifica el sistema de la política. Putin puede negociar. Corea del Norte también puede negociar. Negociar, cambia el sistema político Corea del Norte. El invento de la bomba atómica tendrá un primer efecto social, que modificará los métodos bélicos, particularmente el bombardeo de las grandes ciudades, y se espera que esto traiga como consecuencia natural el traslado de las grandes factorías a alguna distancia del casco urbano, y que también ocasione la diseminación de la población urbana. También otra consecuencia de la bomba atómica podría ser distribuir tu territorio, porque estratégicamente no te conviene centralizarte, porque una bomba atómica destruye una ciudad entera y entonces perderías todo. Está bien, muy bueno, Oxford. Y acá la carátula de uno de los libros, la que yo tengo. Ah, es esta, sí, creo que. Bueno, voy a dejar por acá y dejo esta lectura entonces de William Oxford. Esto lo pueden complementar con Marshall McLuhan, que escribió sobre la radio y tiene un texto que es el aula sin muros. La metáfora de la radio es el aula sin muros, porque la radio atraviesa las paredes. Entonces es un aula sin muros. Lo que describió Oxford es el mundo anterior a la radio, es el aula con muros. Todo lo que vimos luego es el aula sin muros, o sea, con las ondas de radio atravesando las paredes. Así que esa acotación, Marshall McLuhan, el aula sin muros. Que tengo memoria, yo todas estas cosas las leí, no las invento, pero no recuerdo el libro si se llamaba el aula sin muros, porque es el concepto, el aula sin muros. El libro en el que él expresa esto, lo tengo que repasar, lo leí capaz que hace 15 años. Bueno, en fin, acá lo dejo.